Top Secret, Andrew Álvarez, Molusco TV, atentado terrorista en Rusia. Tenemos todos los detalles. Hace unos días atrás, terrible las imágenes que están obviamente virales a través de todas las redes sociales. Hoy también vamos a estar hablando sobre alerta de una nueva tormenta solar. Todos los detalles con Andrew Álvarez hoy aquí en Molusco TV. Y la peste bubónica ha regresado. Tenemos un gran Top Secret en el día de hoy, así que quédate con nosotros, suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita, ahí está la caja de comentarios. Siempre te la recomiendo para que obviamente opines de los temas que hablamos en los Top Secret. Y no tan solo eso, sino también que nos des ideas de temas que quieres que nosotros toquemos en los próximos Top Secret con Andrew Álvarez. Te invito al 6, el 7 y el 8 a que estés con nosotros. Molusco versus Burbu. Esto va a ser en junio. ¿Dónde? Coca-Cola Music Hall. El 6 es la única función que le quedan boletos. La del 7 y el 8 están completamente vendidas. Sold out. Y la del 6 está a ley de el sold out. Para que vayas a reírte de nosotros, porque los únicos que se van a reír son el corillo grande que vaya para allá a ver a Molusco versus Burbu, la comedia. 6, 7 y 8 en el Coca-Cola Music Hall aquí en PR. Boletos solamente en molusco.com. Molusco.com para boletos. Molusco.com para boletos. Andrew, ¿cómo estás? Muy bien, Molusco. Saludos a ti, a todos los amigos y amigas que siempre se conectan a tu canal acá en YouTube. Y bueno, volviendo acá a nuestra rotación sobre el análisis y la discusión de los asuntos internacionales y de todas estas cosas que obviamente nos preocupan, ¿verdad? Como si fuera una tragicomedia lo que tenemos continuamente en el mundo. Y mientras pasamos de un problema, pues brincamos a otro. Y parece ser el cuento de nunca acabar. Estamos siempre en algún lugar del mundo, en algún momento, pues pasan cosas catastróficas. Y no es que uno quiera hacer, ¿verdad?, la nube negra de las cosas, ni traerle una mala noticia a la gente, pero es la realidad. Es un mundo terrible, ¿no? No creo que a veces hasta la palabra cruel, porque es un cliché ya, pero de verdad. Tenemos muchas cosas que aprender para trabajar con las situaciones que experimentamos en estos momentos. Según mis notas, de menos 137 muertos, más de 140 heridos, Andrew, en un ataque de hombres armados en un auditorio en Moscú. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver las imágenes. Sí. Son pocas estas imágenes. Bueno, yo no nos atrevimos a subirlo a través de nuestras cuentas de Instagram. Obviamente, pues, hay muchas cuentas que han sido eliminadas debido a este tipo de contenido. Porque las imágenes son sumamente crudas. 4 hombres vestidos con camuflaje abrieron fuego en medio de este concierto en Moscú. Vladimir Putin reconoció que el atentado fue llevado a cabo por un grupo llamado ISK, pero sugirió que fue obviamente en beneficio de Ucrania. ¿Qué es este grupo ISK? Ok, vamos de nuevo a desglosar toda esta información. Primeramente, ya hay 140 muertos, son los números que nos acaban de dar ahora, actualizados. Pudiese morir más gente, hay gente grave. Recuerden que se lleva al hospital, pero se complican las condiciones, la gente sigue muriendo, entonces sigue añadiendo números, así que quién sabe cuánto termine esto. Luego, pues recordando, como tú has dicho, ¿no?, este ataque a este concierto del grupo Picnic, un grupo de rock. 6,000 personas estaban metidas en este Music Hall. Este es un grupo, una banda rusa. Sí, es una banda rusa. Picnic se llama. Picnic. No sabía. Iban de picnic ese día y no la pasaron bien. Okay. Bueno, okay. Esto, ¿verdad? Un chiste coloquial en medio de la tormenta, ¿no? Sí, pero bueno, dentro de una cosa y la otra, pues vamos a poner las cosas en su sitio. Mira, ISIS-K, bueno, esta es otra subdivisión del Estado Islámico, que en inglés le llaman ISIS. En árabe le dicen Daesh, como se pronuncia en árabe. Y ISIS-K lo que se refiere es al grupo, la división de ISIS que está en el Kurdistán. ISIS-K, no es ISK. ISIS-K. ISIS-K. Sí, como la diosa ISIS, se parece. Pues, ISIS-K. Okay. Y obviamente la región del Kurdistán. Esto quiere decir que esta división de ISIS trabaja en Pakistán, trabaja en Afganistán, trabaja en Irán y trabaja en el área de Asia Central. Incluye a Rusia también. Ellos han tenido operaciones en Rusia anteriormente, así que no es nada nuevo de que esta gente haya llevado a cabo algún tipo de ataque contra Rusia, ya que los ha habido tanto contra la embajada rusa, por ejemplo en Afganistán, en 2022, que atacaron la embajada rusa, el ISIS-K. ISIS-K está en guerra también con los talibanes, ISIS-K está en guerra con Al-Qaeda, ISIS-K está en guerra con Estados Unidos. O sea, ISIS-K es enemigo del mundo. Punto. Son extremistas. Sí, son los más extremistas de los extremistas. Si tú quieres la definición de un grupo terrorista que va a todas, es ese. ¿Cuál es su fin? Bueno, el fin es parecido al
al de los talibanes y su fin es parecido también al de Al-Qaeda, es decir, un gran califato a nivel mundial, de que todo el mundo se convierta al Islam por la fuerza. Eso es, o sigues el Islam o te mato, tú sabes. Simplemente tienes que seguir las leyes de la Sharia, que es la ley islámica, y ellos de hecho critican a los afganos, especialmente al talibán, porque dicen que son muy suaves, muy mongos. Ok. Que hay que ser más duro, que eso de qué sé yo, de cortar la oreja a un hombre, castigo, o matar a una mujer a pedradas en medio de un parque, eso es muy suave todavía. No sé qué quiere decir que sea más duro, pero bueno, ese Bueno, tipo de qué sé mentalidad. yo, algo como meterte a un teatro y disparar a Claro. sangre fría y matar 140 personas. Algo radical como eso. Esa es su mentalidad, lo han hecho antes. Devastador. De hecho, en el 2017 mataron 15 personas en el tren, en el subway allá en San Petersburgo, en Rusia, y ellos habían tenido actividades violentas, y se sabe y se sospecha que en la región del Cáucaso puede haber unidades, células dormidas allá en Rusia del Estado Islámico, dentro de Rusia. Wow. Hay que señalar lo siguiente, oye, la gente cree que todo el mundo es, ¿qué diría yo?, cristiano en Rusia, ¿verdad? Que es de la iglesia ortodoxa rusa. Y la realidad es que el 15% de la población de Rusia es musulmana. Y eso representa más o menos 20 millones de personas. Y esos musulmanes se supone que ya para el 2030 sean el 20% de la población. Esto no quiere decir que todas son terroristas, porque ISIS no representa al Islam ni Al-Qaeda. O sea, la mayor parte de los musulmanes son pacifistas. La gran mayoría Qué bueno de que ellos lo son aclares, pacifistas. porque obviamente es una errónea percepción que existe. Sí. O sea, una percepción que existe de que cuando tú dices eso, la mayoría piensa que son gente que tiene bombas pegadas a su cuerpo. No. Eso es una minoría. Y se da en ciertas regiones del mundo específicamente. En el caso de ISIS, ¿no? No solamente ISIS-K, sino el resto de la organización que está activa en África, por ejemplo, que ha llevado a cabo ataques dentro de Estados Unidos también, en menor escala, y en Europa. O sea, cuando tiene una organización internacional como esta, que supera ya las expectativas de Al-Qaeda y de que pues tiene la capacidad, ¿no?, de atacar en cualquier lugar del mundo, inclusive en un país como es Rusia, que está en plena guerra con Ucrania, donde es bien difícil, obviamente, entrar al país, aunque ya se sabe que los tipos que hicieron este ataque ni son ucranianos, ni son árabes, ¿ok? Son obviamente de Kazajistán, de allá es que vienen. Y Kazajistán, pues, era parte de la antigua Unión Soviética. Ya, Le metieron una paliza, pero en la madre. le cortaron la oreja a uno, le rompieron el alma al otro, le rompieron las costillas. Entonces, allá no es como allá en Rusia, vamos a entendernos, vamos a hablar cómo es. ¿Qué derechos civiles hay? ¿Qué derechos humanos? Ninguno. O sea, allá te pasan por la piedra y se acabó. O sea, en toda esa región de Asia, que allí nadie respeta la vida. Y si te creen que eres enemigo del Estado o eres un terrorista, porque recuerden algo, a nivel mundial había una alianza antiterrorista. Y antes que ocurriera esto y que hubiese la invasión de Ucrania, Estados Unidos y Rusia colaboraban contra el terrorismo internacional. Claro que sí. Empezaron a separarse después de la cuestión de Siria. En el 2015, pues Rusia entra a combatir en Siria apoyando al gobierno de Assad. De ahí en adelante hace una descomposición bien rápida la que ha habido entre Estados Unidos, de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia. Y de hecho las alianzas, no solamente la cuestión de las armas nucleares que hemos hablado aquí muchas veces, sino las alianzas contra el terrorismo internacional se ha caído. Mire, para que la gente esté consciente, antes del ataque del 9/11 del 2001, Putin llamó a Casablanca y le dijo, va a haber un ataque. De hecho, yo tengo hasta el video donde él está llamando a Casablanca y dice, tenemos información de que va a haber un gran ataque contra ustedes para que se preparen. Y le mencionaban que eran obviamente de islamistas, probablemente Al-Qaeda. Estados Unidos hace unas semanas atrás, el mes pasado, ¿no? Prácticamente, este mes, en marzo, óyeme, Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos, precisamente en Moscú, y en las ciudades que estuviesen, de que no fueran actividades públicas, que no fueran a juegos deportivos, que no fueran a conciertos, porque había una alta probabilidad de que hubiese un ataque terrorista dentro de Rusia, especialmente en Moscú. Rusia no le hizo caso a la advertencia y lo escuchó. Y, o sea, que Putin ignoró completamente totalmente, porque acuérdate que ahora estamos en puestos opuestos, ¿no? Posiciones opuestas. Se considera que estamos en una guerra con Occidente desde el punto de vista de los rusos. Está la situación esta Ucrania, que obviamente pues, ha abierto aún más las heridas que puedan haber del pasado. Y Rusia pues no quería seguir, decía que esto era parte del chantaje de miedo que Estados Unidos quiere impregnar a Rusia, que nada de esto iba a pasar. Bueno, y le explotó la bomba en la cara. ¿Por qué atacan a Rusia? Bueno, porque es que Rusia tiene más cuentas pendientes con el Estado Islámico que Estados Unidos. ¿Sí? ¿Seguro?
Cuéntame un poco de esa historia porque no la Bueno, como te dije, en 2015 entraron los rusos a pelear allá a Siria. ¿Contra quién estaban peleando? Contra el Estado Islámico. Vamos a empezar por ahí. Y si seguimos extendiendo la carrera, vamos a darnos cuenta que Rusia se hizo también, en cierta medida, aliada del Talibán. O sea, no es enemiga del Talibán. De hecho, apoya al Talibán en muchas posturas y el Talibán está en guerra con el Estado Islámico. Ya. Le sigues añadiendo, y además, pues te das cuenta que obviamente es un blanco y ellos lo han dicho. El Estado Islámico lo ha pronunciado innumerables veces. Los rusos son nuestros enemigos. Y los vamos a atacar. Tan pronto hay una oportunidad, le vamos a dar para abajo. Y ya tú tienes la explicación. Sí, el problema es que cuando tú dices que los rusos son nuestros enemigos, esa para mí es una filosofía bastante encabronante y te voy a explicar por qué. Ajá. Porque de repente tú dices, los Estados Unidos son mis enemigos. Sí, Pero también. estás hablando de las acciones del gobierno estadounidense, estás hablando de las acciones del gobierno ruso. Sí, señor. Los inocentes que mueren no se encargan de las decisiones gubernamentales ni de los presidentes ni nada por el estilo. Y más un presidente como es electo en Rusia. Yo no sé si tuviste las imágenes que yo subí en mi cuenta de Instagram que se fueron virales a través del mundo, Sí. donde se metió un militar a la caja de votaciones. Putin ganó por casi, o sea, No por perder. papi, Putin es, o sea, ¿cómo se llama el de El Salvador? Bukele, es el Bukele de allá, de Asia. O sea, ¿cómo tú me estás hablando a mí que este tipo se mete que está votado por 80 y pico por ciento? Yo quiero saber los 10 y pico por ciento, 11% que sacó los otros, ¿qué hicieron con los que votaron con ellos? Bueno, no solo Bukele no es tan malo, Ortega es más violento y gana igual. Bueno, sí, no, pero en el caso de Bukele, obviamente porque ha tenido resultados positivos Sí, para el país. claro. Pero no, aquí lo que estamos viendo es que los militares se meten a las casas de votaciones en Rusia para ver si están votando por Vladimir Ahora yo Putin. te pregunto, ya que tú traes ese punto, y en un momento te voy a explicar por qué atacan a los que no son militares o gobernantes, ese es el terrorismo. Oye, entonces, ¿cómo tú puedes aceptar de que alegadamente se hizo, ¿verdad?, una consulta en Crimea y que casi todo el mundo votó para integrarse a Rusia? O allá, por ejemplo, en los territorios invadidos de Ucrania, ¿verdad?, donde hicieron también un referéndum y donde al 90 y pico por ciento votó para ser parte de Rusia. Pues si te das cuenta que en Rusia mismo se meten los militares a ver quién vota, ¿qué va a hacer en estos territorios invadidos? No sea boludo, hombre, no sean zánganos. Vamos a hablar como es. Obligan y aquí nos quejamos de la democracia, que si vacían listas. No, ya te vacían el AK-47 si tú no votas por quien te dicen que tienes que votar. Así que lo que te voy con el ejemplo que te traigo, partiendo de lo que tú me dices, es que obviamente el Donbass ahora es parte de Rusia porque hicieron un referéndum, pero si te obligan a ti a que tienes que poner lo que te decimos que ponemos o te vas por ahí en volanda, pues obviamente, hombre, eso no es una consulta, eso es una imposición elemental. Pues bien, terrorismo, lo que me dijiste. Bueno, es que el terrorismo trabaja así. Claro. Es contra los civiles. Atacar a los inocentes. Crear miedo. O sea, Claro. Son guerras asimétricas. Es la forma o la manera de guerra psicológica más efectiva de todas, porque crea miedo en la calle. La gente no quiere salir a la calle. La gente ya no quiere ir al supermercado. Separa la economía. O sea, el terrorismo es la táctica que utilizan, obviamente, ese tipo de estrategia que utilizan, obviamente, estos grupos que son pequeños, que no pueden tener un enfrentamiento militar a gran escala contra una nación, un ejército, y logran entonces ir minando no solo la credibilidad de un Estado, sino obviamente creando pánico, miedo. Y ese ataque obviamente ahí no es el primero. Mira, Rusia tiene una larga historia de ataques y donde han muerto cientos y cientos de personas. Para acá en Occidente nos olvidamos. Mira, en el 2004, en el 2002 que Putin estaba recién llegado, casi recién nacido en la política rusa, en el poder, hubo un ataque a un teatro, se metieron en un teatro y cogieron allá a los chechenos, que eran musulmanes también, islamistas, y tomaron un teatro por la fuerza, por las armas. Allí habían como 200 y pico personas. ¿Y qué pasó? Murieron casi las 200 y pico personas, casi todo el mundo murió allá adentro. ¿Por qué? ¿Porque los mataron los terroristas? No, verifique. Porque el gobierno ruso, sus fuerzas especiales, los Spetsnaz y todos ellos decidieron dizque bombear un gas por el aire acondicionado para adormecer a todo el mundo. Y lo que hicieron fue envenenar a todo el mundo y matar al que estaba adentro. Qué táctica inteligente, ¿verdad? Pero luego no terminó ahí. En el 2004, nuevamente, otro grupo de islamistas protestando, obviamente, contra Rusia en su lucha a esta armada, pues tomaron una escuela de niños en el 2004. Eso es histórico, lo puedes buscar. Hasta en YouTube están por ahí todavía los videos. ¿Y qué pasó? Casi mataron 300 y pico de personas. Entre ellos 186 eran niños. A tiro limpio, y las fuerzas especiales entrando a tiro limpio. Le disparaban tanto a los niños como a los terroristas.
De hecho, hay operaciones, yo recuerdo que había operaciones donde habían secuestrado una guagua, ¿no? Un autobús, y las fuerzas especiales rusas dizque negociaban, y en lo que hablaban con los tipos terroristas, rompían las ventanas, se metían por ahí a ametrallarse allá adentro con la gente y sin la gente. O sea, ya no es como acá que usted, cuidado, no, que si SWAT haga esto, no, que si el FBI, no, cuidado con la gente. No. Allá meten mano crudo y te limpian la matraca si estás en el medio. Si está el terrorista ahí, tú estás también, se van los dos juntos para eliminar, como dicen por ahí, matar dos pájaros de un tiro. Es diferente la estrategia, diferente la forma en que se hace. Busque la historia y despierta durmiente. Tú sabes que Crimea, que es parte de Ucrania, Sí. que ese sector lo quiere Rusia. No, ya se apropió. Claro, De Rusia se 2014. apropió de eso, que fue de los primeros lugares que se apropió de Eso es así. Ucrania, ¿no? Eso es así. Obviamente, Ucrania quiere recuperar su zona y aprovecha la vulnerabilidad de Rusia y los ataca. Ujú. Obviamente, eso fue horas después de este ataque Ujú. en este teatro, de este concierto en Rusia. Así, obviamente, también trabajan las guerras. Así, Bueno, que los rusos siguieron disparando también después de eso. Y ese mismo día habían bombardeado Ucrania. Y a Kiev, la capital, la guerra no para por eso. claro. Eso es el problema ya. Ahora, lo que sí surge es la acusación que estaban planeando en Rusia, y todo el mundo ya debe saber, porque a estas alturas de la vida ya toda la información ha corrido por todo el planeta, de que en el primer momento Putin quiso echarle la culpa a Ucrania. Sí, a cojón. Y Medvedev también. Y todos ellos, tú sabes. Pero no había manera. No, fue Ucrania. No, que los cogimos huyendo a su Ucrania. De verdad, hay gente como no tal vez se informa adecuadamente o ve las cosas por arriba. Puede que le crea ese discurso a Putin. No, que los cogimos porque tenían un plan. Oye, lo que no sabe se lo inventa. Obviamente, el mismo gobierno ruso le dice al mismo gobierno ruso lo que dice que supuestamente estaba haciendo esta gente, ¿no? Ha habido muchas teorías, hasta la falsa bandera surgió de que los mismos rusos lo hicieron, la de Ucrania, que fueron los rusos quienes la traen, ¿no? Y obviamente otros que llevan hasta otros lugares insondiables. Mira, te voy a decir algo, y esto es bien interesante. Ayer mismo, en Rusia, el gobierno ruso se estaba hablando sobre implicar a Estados Unidos y a Gran Bretaña junto con Ucrania y con el Estado Islámico, que fueron disque los que llevaron a cabo el ataque. Es decir, incluyeron a Estados Unidos ya como el que planificó esto junto con Gran Bretaña, sin evidencia alguna, porque no existe, punto, porque no tiene que ver una cosa con la otra. Meramente, nuevamente, es parte de la politiquería y de justificar que ellos fallaron en su seguridad interna, que no funcionó. Como no, es que es casi imposible evitar este tipo de cosas. La realidad del caso es que Rusia se ha visto, no sé si es mi percepción, tú sabes mucho más de esto que yo, si no, esto sería Top Secret con Molusco y no con Andrew Álvarez. Sería terrible, lleno de desinformación a mansalva. Pero me parece curioso cómo escasamente hace 2, 3 años atrás la imagen rusa, de Rusia como país, era sumamente fuerte, eran estos tipos vienen a comerse, tú sabes, sí, van a romperle la vida a quien se meta con ellos. Y hoy día, Putin sabe que la imagen de ellos como, o sea, con la milicia de ellos está bien por el piso, cómo ellos han lucido con su guerra contra Ucrania, siendo un país Ucrania mucho más pequeño, su milicia mucho más pequeña, claro, y cómo han sido Ucrania mucho más estratégico, mucho más inteligente, y cómo han podido detener, incluso irse de tú a tú con esos ataques. O sea, yo creo que Putin sabe esto, quiere frontear, pero él no tiene el torque, pienso yo, o tú piensas que lo tiene. Bueno, es una situación complicadísima lo que está pasando allí en Ucrania, y ya llevamos en esto más de 2 años con este trote, papi. O sea, vamos por ahí picando largo y todavía no se resuelve, ¿no?, la guerra. Y se tienen muchas proyecciones, muchos tal vez de lo que pueda pasar. Ucrania, como mencioné contigo en otros programas, pues obviamente le cejaron la pluma, ¿no? Le cejaron el grifo de los armamentos y las municiones, así que están peleando con lo que tienen allí en reserva. Aún así, Rusia no puede dar un jaque mate. O sea, obviamente está la cosa trancada. Aún así, no pueden acabar de vencer esas tropas que tienen pocas municiones y armas. Así que eso no hay forma de explicarlo para los seguidores ciegos de Putin o de la milicia rusa, porque estando Ucrania en su peor momento y más débil, no le pueden dar un golpe. Así que eso dicen, no, que lo están planeando. Bueno, ¿cuándo estás planeando? Cuando aquella gente se vuelva a fortalecer, entonces nos vamos a quedar trancados como siempre. Sí, porque mientras estamos hablando aquí, Zelensky, me imagino que está planificando o sea, negociando para que me llenen con cualquier país, para que me llenen de armas. En eso están. Señores, eso es parte estoy con el nombre del presidente de Ucrania en memoria. Anda para el carajo. Ha avanzado. Me ha costado años, pero es avanzado. Poco a poco se puede. Debe ser tu cercanía con Bulbu de nuevo. ¡No!
Buena esa. Bueno, de vez en cuando sale chiste. Coño, ese salió bueno. No me subestime. Rompiste. No me subestime. Bueno, lo que voy con esto. Mira, de nuevo. Oye, aquí tenemos lógicamente una situación crítica donde Rusia trató de echarle los muertos a Ucrania por varias razones. Primeramente, uno, porque esto hace que la población rusa se pueda unir o se pueda poner de apoyo, pueda apoyar las futuras operaciones militares, porque Rusia quiere armar un nuevo ejército. Claro. Adicional a lo que tiene, quiere abrir un ejército nuevo, quiere tener 300.000 hombres listos y en pocos años 500.000, tal vez de aquí al 2025 500.000 soldados listos para cualquier tipo de operación. Por ende, si Ucrania es la culpable de esta masacre, de este cobarde ataque terrorista, pues entonces el pueblo se une y nos ponemos todos de acuerdo para entonces seguir una guerra a gran escala contra Ucrania y terminarla. Esa es, por ejemplo, una de las ideas que tiene obviamente el Kremlin y que Putin ha barajeado. Segundo, aquí hay un gran problema con esto. Primeramente, los tipos que llevaron a cabo el ataque no tienen que ver nada con Ucrania, no hablan ni ucraniano siquiera, no tienen que ver nada con Ucrania. Luego dice Putin y dice Medvedev, ¿no? y dice Saratova y dicen todos ellos de que estaban huyendo hacia Ucrania. Hombre, de verdad que hay que ser bien ingenuo o desconocedor. La frontera más protegida del planeta en estos momentos, oiga bien y mastique con las neuronas, es la de Ucrania y Rusia, por los dos lados. O sea, sensores, vigías, cámaras, drones, todo tipo de gente está allí, minas por todas partes. No, que le van a abrir un corredor para que huyan hacia Ucrania. Mentira, falacia, eso no es cierto, ni nunca lo fue. No hay forma de tú cruzar de Rusia hacia Ucrania, a no ser que sea por las vías que utilizan de cargamento de municiones o armamentos para las tropas rusas que están allá. No hay forma de cruzar de Ucrania hacia acá porque está cerrado completamente. Así que es una lamentable mentira, es una asquerosa mentira. ¿Qué es lo que sí se pensaba? Bueno, que estaban en la región donde los detenieron porque no iban a Ucrania, elemental, iban para Bielorrusia. ¿Escuchó bien? Para Bielorrusia, donde está Lukashenko, aliado de Putin. Para allá sí había vías de acceso. No hay patrulla, no había frontera cerrada, lo entendió. Para allá podías huir, pero no para Ucrania, elemental. Por eso esa teoría se cayó del saque. Cuando la trajo todo el mundo dijo, ¡qué paquete! ¿Pero quién se lo creyó? Tú, lo tuyo es mental. Pues bien, aquí lo nuevo, la situación en todo esto. Esta organización, ISIS-K, tiene vendetas con Rusia, tiene muchas cuentas que aclarar, ha atacado a Rusia varias veces. Hay una gran comunidad que quiere, inclusive en el Cáucaso, de la región que queda de Rusia, que quieren independizarse de Rusia, lo sabía, ¿sí? Se quieren independizar de Rusia. Rusos, musulmanes que quieren una propia nación, ¿no? Quieren un propio gobierno, quieren un gobierno islamita, quieren salirse de la Federación Rusa. Y eso es un problema que está creciendo dentro de Rusia. Y esta gente obviamente se aprovecha de toda esa situación. Aquí hay muchos factores jugando ahora mismo a veces, ¿no? Es el juego, como yo he dicho que todos juegan, es el juego de la mentira, la decepción. Todos hacen este tipo de operaciones. Meter a Estados Unidos, pues muy conveniente meter a Estados Unidos porque es el gran Satán, es nuestro enemigo, está al otro lado, hay que echarle la culpa. Mire, mi amigo y mi amiga, ISIS, Estado Islámico, Daesh, surgió, existió, nació, mastique, con las neuronas, para luchar contra Estados Unidos, no contra Rusia originalmente. En el 2003 nace el Estado Islámico donde en las cárceles militares que tenía Estados Unidos en Irak, donde había detenido a muchos militares, tanto de inteligencia como de la Fuerza Aérea iraquí. Allá adentro nació Daesh. No fue con Al-Qaeda, ¿quién le dijo? Fue allí. ¿Y qué hicieron? Se convirtieron en un movimiento de resistencia contra Estados Unidos. Cuando salieron algunos de estos prisioneros, inmediatamente empezaron a organizar células de combate, de guerra urbana, allá en Irak para resistir a los Estados Unidos. Luego de eso, cuando surge obviamente en el 2011 la situación de la llamada Primavera Árabe y empiezan los primeros motines allá en Siria y comienza la guerra civil en Siria, se trasladan a Siria y comienzan operaciones en Siria que casi desbancan y decapitan al gobierno sirio. Casi acaban con Assad. Por eso que en el 2015, como expliqué hace rato, entró entonces Rusia a combatir allí y a pelear contra el Estado Islámico. No lo creó Israel, eso es un disparate, pruébelo. No lo creó Estados Unidos ni Gran Bretaña. Surgió precisamente del mismo núcleo de lo que había sido la inteligencia iraquí de Saddam Hussein y de la resistencia. De ahí en adelante, todos estos grupos, oye, Molusco, talibanes, Al-Qaeda,
ISIS, en sus diferentes variantes, que incluye a Boko Haram, que es la otra división que está en África de ellos, todos son, ¿qué? Sunitas. Musulmanes sunitas, no chiitas. Son todos enemigos de Irán también. O sea, son enemigos de Estados Unidos, son enemigos de Irán también. Y son enemigos de Rusia. Como dije en principio, ¿no? Hace un rato, son enemigos del mundo. Odian cristianos como musulmanes de igual forma. O sea, odian capitalistas como a comunistas de igual forma. Para ellos peor, los comunistas son ateos, peor para ellos todavía. O sea, odian a todos, homosexuales, no homosexuales, mujeres, niños, el perro suyo, el gato, lo que sea. O sea, esta gente no respeta la vida. Y Cisca, ¿cuánta gente hay ahí metida? Eso sería muy difícil saber, deben ser miles y miles de hombres. Todos son hombres, ahí no hay mujeres metidos en esto. La realidad es que no hay una estadística que te diga cuántos hay. Obviamente hubo decenas de miles peleando en Siria, pero no era ISIS-K en aquel momento. ISIS-K, como te dije, es porque es en la región que está peleando. Pelean en Pakistán, como te expliqué. Okay. Pelean en la India. O sea, pelean en Afganistán. Pelean en Rusia. En Irán, mira, en Irán, el año pasado, mataron como 180 personas, atacaron una academia. Esos son los que le atacaron, que le quisieron echar la culpa a Israel, los iraníes. Todo el mundo busca a quién echarle la culpa para buscar, no, como digo yo, un chivo expiatorio. Pero fueron ellos. Y en este ataque, si usted está al día, sabe muy bien que ellos reivindicaron el ataque. Y se fuimos nosotros, no una vez, 2 veces lo publicaron a través de su cadena de difusión de ellos, ¿ok? No de la CIA ni del MI6, de ellos. Y no solamente eso, publicaron videos que los terroristas filmaron. No los videos del teatro, ni de la prensa rusa, ni inteligencia rusa. Los videos de los terroristas, ellos los publicaron. O sea, para que confirmaran que esto no es un cuento chino, que es verdad. ¿Le gusta al que? El terrorismo está ahí. Han llevado a cabo ataques terribles. De cuando en vez se escapa una falsa bandera para echarle la culpa a otro. Pero en este caso, esta gente tiene unas cuentas que aclarar con Rusia. Y la quieren hacer. Y esas cuentas comenzaron, ¿dónde? En la invasión de Afganistán, en los años 80. Hasta allá abajo. O sea que, como te he dicho, tú vas acumulando cosas y te das cuenta, mano, sí. Obviamente ellos tienen sus causas. Que estén buenas o malas, yo eso no lo vengo aquí a evaluar. Recuerda que si te gusta este contenido, dale like a este contenido. Nos ayudas a distribuir mejor el mismo. Ahí está la caja de comentarios para que puedas opinarle cada uno de los temas. Tenemos varios temas. Nos quedan 2 temas todavía que vamos a estar tocando aquí con Andrew Álvarez en Top Secret, aquí en Molusco TV. La peste bubónica ha regresado. Según mis notas, se ha confirmado una persona infectada en el estado de Oregon. Las autoridades sanitarias hacen un llamado para prevenir la propagación de la enfermedad. En el siglo XIV, la peste bubónica acabó con al menos 30% de la población europea. Es un montón de gente, coro. Sé que las autoridades también están en alerta ante los nuevos casos de sarampión en los Estados Unidos, que por cierto, aquí en PR, el dengue está, pero a todo lo que da. O sea, el dengue está, pero dando duro en la maldita madre. Vamos a empezar con lo más elemental, porque una de las cosas que logra este podcast es que sí entra gente que sí puede saber que es la peste bubónica, pero entra mucha gente que seguramente lo está escuchando por primera vez. Y para mí, siempre para que la gente pueda quedarse en el contenido y obviamente de manera de que aprendan. ¿Qué es la peste bubónica, Andrew? Bueno, es una enfermedad producida por una bacteria y que transmiten las pulgas que tienen las ratas, ¿no? Convirtió, como tú dices, en el siglo XIV en una necrópolis a Europa, las ciudades europeas. Se estima que pudieron haber muerto de 30 a 50 millones de personas, hermano. ¡Wow! Esa fue una cosa devastadora. Y que hay muchas situaciones que surgieron. Vamos a dar algunos detalles oscuros de la historia para que la gente vea detalles que tal vez se escapan. Aparentemente esto comenzó en Mongolia. Y desde Mongolia se fue extendiendo, ¿no? Hacia Europa. Y una vez llega a Europa, pues lógicamente los malos hábitos que había de limpieza, o sea, la gente se bañaba muy poco, la gente asociaba el agua con la enfermedad, así que preferían beber vino o cerveza en algún momento, ¿no? Así que la gente no se bañaba mucho que dijeras, ¿no? Luego habían las creencias estas de la Inquisición y todas estas estupideces que se inventaba la gente también, de que los gatos eran del diablo, que eran de las brujas. Qué barbaridad. Así que la gente eliminaba a los gatos y los gatos eran un control biológico contra las ratas y los ratones, elemental.
Así que había una O sea, enorme... eliminaste al que te Ajá, protegía. exactamente. El animal que podía protegerte, eliminar las ratas y los ratones que venían infectados, pues los mataste. Así que las ratas estaban en todas partes. La gente dormía con las ratas encima. O sea, las ratas se caminaban por la cabeza, por la cara, los ratones. Olvídate, comían en tu plato. Era una cosa descomunal lo que pasaba, obviamente, en aquel momento con la cuestión de la limpieza. Y el control de plagas, pues no existía. Ahora, ¿qué ocurre? Precisamente, esa pulga o ese tipito de piojo es la que transmitía esta enfermedad con su picada y picaba a las personas. Y habían dos tipos realmente de peste bubónica o de peste negra que eran las más conocidas. Primero, la que te inflamaba los ganglios, ¿no? Los ganglios que están en esta área, te salían unas llagas, supuraban esas llagas. Tú podías contagiar por la picada o por exponerte a las secreciones del cuerpo, ¿no? De lo que supuraban las llagas. Te exponías a eso, pues obviamente te morías. En aquel entonces, si tú buscas cuadros de la época y los libros de historia, vas a ver que los médicos se ponían unas caretas como si fueran unos pájaros con unos picos largos. Y en esos picos metían hierbas aromáticas, con fuertes aromas, flores, etcétera, etcétera, porque ellos dicen que en aquel entonces los médicos del siglo XIV creían que esos olores eran los que realmente podían matar esas cosas negativas que había en el aire, porque ellos no sabían que eran bacterias ni que eran virus. Así que ellos creían que esa era la forma de curarse. Tal vez obviamente no olían el hedor que había la peste en el lugar, pero era lo único que hacía. ¿Qué ocurre? Pues bueno, la peste bubónica llegó a América también. Llegó con los conquistadores a América, llegó con las ratas que venían en los barcos. La peste bubónica no solamente llegó a Estados Unidos, llegó a Puerto Rico. ¿Cuáles son los síntomas de la peste bubónica? Bueno, como te dije, te dan fiebre, mareo, debilidad, te salen entonces esas erupciones, pero esa puede sobrevivir. O sea, hay gente que sobrevive, no es 100% letal. Ahora, cuando te llega a los pulmones, la peste bubónica que afecta los pulmones, esa es letal, de esa no hay salvación. No hay vacuna para la peste bubónica. Vamos a aclarar. No hay vacuna. No hay vacuna. Hay tratamiento. Hay obviamente medicamentos que utilizan para esto, ¿no? Antibióticos que sí funcionan para la peste bubónica. De hecho, ha habido escapes de animales contaminados con peste bubónica en laboratorios en Estados Unidos anteriormente. En la primera década de este siglo hubo como 3 o 4 accidentes donde se escaparon ratas de laboratorio que estaban inoculadas con peste bubónica. Pero la peste bubónica existe, para que usted vea de qué se trata, en los bosques de Estados Unidos, los animales silvestres, porque más o menos con la llegada de los conquistadores, la llegada de los peregrinos que llegaban desde Europa, llegaron ratas. Y llegó la peste bubónica con ellos y se propagó entre la fauna de Estados Unidos, en los bosques, en las marmotas, por ejemplo, las ardillas. Las ardillas son las que transmiten, en la mayoría de los casos, peste bubónica en Estados Unidos. Pero no solamente tiene peste bubónica, tiene anthrax también. El anthrax está también en los bosques de Estados Unidos. Y hay venados la carne de venado, tú exponerte al venado silvestre, puede enfermarte de anthrax. Todos los años hay enfermos de anthrax en Estados Unidos por ese tipo de contaminación, exposición obviamente a animales silvestres. Y en Estados Unidos todos los años, aunque ahora salió esta noticia, hay por lo menos 15 casos a 17 casos de anthrax todos los años. Perdón, de peste bubónica. De peste bubónica. Sí, aparte del anthrax, pues de peste búbonica con 15 o 17 casos. Estabas hablando de que en Puerto Rico llegó y viramos el tema, pero para que me hables un poco sobre esto. También llegó aquí, básicamente a todo el Caribe y América, Centroamérica, llegó la peste bubónica. Obviamente, pues hubo lugares que hubo brotes por un tiempo, luego de eso, pues descendió y en la actualidad no tenemos ningún caso en Puerto Rico que yo recuerde. En los últimos años, últimas décadas, no he escuchado a nadie en Puerto Rico infectado de la peste, ¿no? La llamada peste bubónica, la peste negra. No hemos visto ningún caso. Ahora, con esta cosa que tú y yo hemos hablado aquí muchas veces de cambio climático y descongelamiento, como hemos hablado muchas veces del permafrost y de todo lo que hay allá cerca del Círculo Ártico, en Siberia, Alaska y Canadá, todo eso obviamente podría liberar no solamente otras cepas de anthrax diferentes a las que hay actualmente, sino inclusive de peste bubónica que no conocemos, otras variantes, otras cepas de esa bacteria. O sea, hay tantos enigmas que no entendemos o que podrían cosas suceder que en el futuro podría cambiar nuestra vida en cualquier momento y esas enfermedades llegar más rápido a nosotros. La peste bubónica hay quien la ha utilizado como arma biológica. Y obviamente, al igual que el anthrax, que está clasificada también como un arma biológica. O sea, el anthrax y peste bubónica a nivel militar, porque recuerden, esto todo tiene niveles de capacidad de infectar, niveles de letalidad aumentan. El anthrax de laboratorio militar, como la peste bubónica de laboratorio militar, es probablemente 10 veces más contagioso
y 10 veces más letal que el que usted encuentra o usted puede enfermarse en un bosque o por comer carne de un animal infectado o porque los piojos o las pulgas de ese animal que usted está acampando en su sleeping bag te entren y te piquen por la noche una pulga, una garrapata. ¿A ti nunca te ha picado una garrapata en un bosque? Bueno, a cada rato me pican garrapatas. Pero no en el bosque. Pero en el bosque no. Bueno, depende de qué bosque tú Bueno, estás no hablando. estoy hablando de ladilla, no estoy hablando de ladilla. Okay. No, pero depende de qué. Okay. No, pero no, nunca. No. Bueno, que yo recuerde, no. Bueno, para que tú sepas, en el yunque yo acampando una vez me encontré una pulga caminando por el brazo y yo la cogí y la saqué, no me picó. Y obviamente revisé todo lo que había. Lo que en pleno bosque del yunque, una pulga, obviamente. Te puede como la de los perros, igualita. Te puede joder full. Claro, uno no sabe que ese animal puede estar transmitiendo, es un vector de enfermedades, puede estar transmitiendo 40 cosas. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, aunque no se transmite por picada de insecto aquí, si tienes, por ejemplo, la enfermedad de las chinches que se da y otras más que se dan en Centro y Suramérica y que se ha ido propagando para Estados Unidos. Pero, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, la gente no sabe, pero esto es un dato de recursos naturales para los locales de Puerto Rico. En Puerto Rico tenemos más mangosta. Mangosta es una ardilla. ¿Okay? Eso vino de Asia, se trajo aquí para controlar las ratas. En la época de España ellos trajeron estos animales de Asia porque dizque iban a controlar las ratas por la cuestión de peste bubónica, por la cuestión obviamente de que se comían los granos, etcétera. Pero que como aquí las cosas las hacen, bueno, desde el principio de los tiempos al revés, pues hay un problema y es que las ratas son nocturnas. Las ratas no andan por el día por ahí, es de noche que salen las ratas a cazar, a comer, a hacer lo que vayan a hacer. Y estas mangostas o ardillas acá en Puerto Rico, sus hábitos son diurnos, son de día. Así que si se encuentran alguna vez en la vida, déjala oscurecer, una que va a dormir y otra que va a comer. Sí, es como y ahí si pues la matará. Un relevo. Exacto, pero realmente no afecta una cosa ni la otra. ¿Por Claro. qué ocurre? Simple. En Puerto Rico hay más ardillas y mangostas que gente. ¿En Puerto Rico? Sí. Según recursos naturales, verifique el punto. Según recursos naturales, hay más ardillas o mangostas en Puerto Rico que población humana. Y es como los chinos que no se ven por ahí. No se ven, pero Yo están no veo por los ahí. chinos, están por ahí los chinos y viven aquí en PR, pero yo nunca los veo. Bueno, en el casino a veces uno los ve. Bueno, en el casino o en el restaurante donde trabajan, pero fuera de eso yo no los veo jangueando, no los veo chinchorreando, no veo nada. Y aquí viene el problema grande. Sí. Se estima que el 95% de ellas transmiten rabia. Te muerden, tienes que ir a poner la vacuna de la rabia rápido. ¿Por qué estas enfermedades regresan? O sea, cuando ya están controladas por la ciudadanía. O sea, cuando ya el gobierno o los departamentos de salud logran ya controlar enfermedades como esta, ¿por qué regresan? Bueno, le llaman, nunca se van claro, al 100%. Es como las economías emergentes, son enfermedades emergentes. Y que se supone que ya se eliminaron, que ya están controladas, ¿verdad? Por ejemplo, el polio. En Pakistán tú tienes, ir a Pakistán y tú no estés vacunado contra el polio es una sentencia de muerte, porque en Pakistán el polio es endémico, es decir, que está allí todo el tiempo, ¿no? Y así fue como atraparon, pero no hay que traer el punto, pero para conectar cosas aquí. Por ejemplo, a Osama Bin Laden, la CIA lo pudo ubicar gracias a que mandaron una gente disque haciendo un estudio del polio y que iban a poner vacunas del polio y llegaron hasta la casa donde tenían ubicado a Osama Bin Laden, tocaron allí diciendo que iban a hacer un estudio para vacunar a los niños contra el polio. Y así poder verificar quién estaba allí y quién no estaba allí. Para tú veas como una cosa se usa para hacer otra, ¿no? Ok. Traqueteo. Pero bueno, lo que voy con esto. Obviamente, tenemos un comeback del polio porque la gente no vacuna, porque le tienen miedo a la vacuna. No, le tengo miedo a los efectos secundarios de la vacuna. Bueno, pues ok, que te va a dar una fiebre, qué sé yo, te va a hacer una manchita. Pero bueno, si te da polio no te va a salir más nada, vas a dejar de caminar, te va a quedar parapléjico y después te vas a morir. Pero bueno, déjalo ahí. No me quiero vacunar contra el polio. Chévere. No me quiero vacunar contra el sarampión. Si estás embarazada y te da sarampión, olvídate del bebé que tienes en la barriga. ¿Ok? O sea, son cosas que la gente tiene que entender antes de decir disparate o no tomar una decisión inteligente, bien pensada. De nuevo, el polio ha resurgido. El sarampión ha resurgido por falta de vacunación. Con las vacunas, entiéndalo, estudie, verifique, aprenda. Con las vacunas se controlaron el polio y el sarampión en Estados Unidos, en Puerto Rico o en cualquier país desarrollado del mundo. Ahí se controló. Con eso, no fue con jabón, no fue con champú, no fue con conditioner, fue con vacuna. Mastica con las neuronas. Dicho de esa manera, es la historia, es la medicina, es la ciencia. No lo digo yo, es la ciencia. Ok, dicho eso de esa manera, cruda, ahí como yo digo, y sin sal, ¿verdad? Por arriba. No, tú eres crudo todo el tiempo. Aquí yo nunca veo ningún tipo de mesura. Bueno, a lo que vamos, hermano. Tiene enfermedades como la tuberculosis, que se había controlado bastante. La tuberculosis, hermano,
en el siglo XVIII, XIX, a principios del siglo XX. Mató gente como loco. En Puerto Rico mató cientos y cientos de personas a tuberculosis. La tuberculosis arrasó Europa, como la peste negra. La tuberculosis hizo casi lo mismo. Y acá, en Inglaterra mató miles, decenas de miles de personas. O sea, la tuberculosis es nuevamente un bacilo, ¿no? Nuevamente que en el mundo de las bacterias tienes un bacilo de tuberculosis que obviamente ha ido mutando con el tiempo. ¿Qué pasa? La tuberculosis ataca mucho a los adictos. En las calles en Estados Unidos y otros lugares del mundo donde hay muchos adictos, ahí la tuberculosis se propaga. ¿Qué pasa? Los ven los médicos, atienden a este adicto, lo llevan a tratar, le meten la medicación, ¿no? ¿Y qué pasa? Mucha de esta gente, pues a mitad de tratamiento, deja de cogerlo y se olvidó. ¿Y qué pasa? Pues obviamente la cepa esta muta. La tuberculosis que sobrevivieron, esos bacilos, pues ¿qué pasa? Pues se fortalecen y ya están, como diría yo, ya son inmunes al tratamiento. Entonces, cuando vuelves a tomar a esta persona y ves que nuevamente continúa con la tuberculosis, pues le aumenta y le usa otro tipo digamos, de antibiótico, otro tipo de medicamento con un espectro más amplio. Pero entonces vuelve a hacer lo mismo y esa cepa se refuerza y se la contagia a otro. Y cuando viene ese nuevo caso del otro, con una nueva cepa ya mutada, pues los tratamientos no funcionan. Por eso hay algo que llaman la supertuberculosis y que ha explotado por Sudamérica también, por muchos lugares del mundo, debido a esa situación. Pues tienes tuberculosis, tenemos la suerte de que la viruela no ha resurgido. Tenemos la viruela del mono que se está dando por ahí, ya saben, en Europa explotó, vino de África, hubo algunos casos en Puerto Rico, hubo casos en Estados Unidos, pero se controló porque no es tan virulenta ni tan letal como la viruela humana. Ahora, se supone que la viruela humana está bajo control porque las únicas dos cepas que existen está en el laboratorio ruso, allá en la Federación Rusa, Vestor, y el otro está en el CDC de Atlanta, en Estados Unidos. Ahí están las dos cepas. La viruela se ha estudiado por usarse como arma biológica también en una guerra. Y las armas biológicas, recuerden mi amigo y mi amiga, no es para los soldados, es para los civiles. Tal como los terroristas atacan a los civiles, las armas biológicas se hacen para tirarse contra las poblaciones. Terrible. De hecho, mucha gente desconoce que, por ejemplo, antes del ataque del 9/11, ese mismo año se había hecho un experimento en el subway de Nueva York que se llamaba Dark Winter. Y era liberar más o menos una cepa de influenza debilitada a ver cuánta gente se podía enfermar. Y luego se enfermaron miles de neoyorquinos con un catarrito mongo. Así como el que tú tienes a veces. Sí, no, la realidad del caso es que yo no, cada vez que tú me dices esto, yo no lo dudo que eso pase. Pero está brutal que tú hagas pruebas, o sea, con la civilización, o sea, con los seres humanos. Obviamente le hemos hablado de la historia de Puerto Rico, hemos sido conejillos de India, han hecho 20 pruebas con nosotros. Bueno, la historia está ahí, esto es un dato, esto es histórico, esto no es una opinión. Nos han cogido todo el tiempo de conejillos de India en Puerto Rico. Pero al igual que en Puerto Rico, en muchas partes del mundo cogen a la civilización y ni cuenta nos damos que están haciendo pruebas con nosotros. Somos ratas de laboratorio. Claro. Es terrible. Ahora, estos experimentos, pues, se dicen que se hace a favor de la humanidad. Disque, en pro de la humanidad. Por ejemplo, ese Dark Winter, lo que se quería era ver, se saben que se infectaron miles de neoyorquinos, ¿verdad? Que le dio la fiebre, pero fue una cosa monga, suave, por decirle, en boricua le decimos mongo, pero es suave, flojita, un catarrón flojito. Pero ellos querían ver qué pasaba, si pasaba algo de verdad, como fue el COVID-19 después, en el 2020. Y ellos determinaron que si se contagiaban el subway la gente, podía matar en una epidemia, obviamente una pandemia X. En la pandemia X podía matar en Nueva York cerca de 3,5 millones de personas en cuestión de meses. O sea que todas estas cosas que pasan se han estudiado antes. Dios. Y no es que estén conspirando, es que meramente se hacen estudios para disque prevenir y obviamente ver qué van a hacer, qué protocolo se va a seguir y cómo nos vamos a organizar en caso que venga ese tipo de golpe o que haya una guerra biológica, que es una guerra también de destrucción masiva, al igual que las nucleares o las químicas. Andrew, cambiando de tema, recuerda darle like a este contenido. Gracias por estar con nosotros. Suscríbete a este canal de YouTube, Top Secret Andrew Álvarez Molusco TV. Una nueva tormenta solar de intensidad G4 pone en alerta a todo el planeta. Sé que se cataloga como la tormenta solar más fuerte desde el 2017. Hemos hablado anteriormente de esto aquí en Top Secret con Andrew. Todo esto junto a un eclipse solar este 8 de abril ha generado también pánico en algunas personas. Manos, vamos a empezar por lo mismo, lo más básico, que es una tormenta solar de intensidad G4. Bueno, añadirte, por ahí viene el cometa del diablo también. Qué lindo para colocar, tú sabes, para, un twist. Para ponerle más, tú sabes, más entretenimiento al mundo. De hecho, un cometa se va a poder ver a simple vista, así que atento, mis amigos. No quiero ver un carajo.
Me quiero esconder en mi casa, no quiero salir nunca de ahí. O sea, te digo, aquí una cosa viene detrás de otra, así que para la gente supersticiosa, ¿verdad? Sí. Y los mitómanos y todo este tipo de gente, pues lógicamente, oye, el eclipse que viene ahora el 8 de abril, el cometa del diablo, las manchas solares, señales en los cielos, los astrólogos dicen unas cosas, los místicos otras, los misterios, ¿verdad? Esoteristas y todo lo que usted quiera por ahí para abajo. A través de la historia siempre han dicho, ¿verdad? Inclusive hay notas históricas en diferentes civilizaciones que hablan de que los eclipses traen malas nuevas y que los cometas también son mensajeros del mal, de la destrucción. Y lo vemos inclusive hasta en el Imperio Azteca, cuando llegó, lamentablemente cuando llegó Hernán Cortés había pasado un cometa meses antes y eso fue la señal de que era el fin del mundo, del Imperio Mexica, que decían acá Azteca. Pero bueno, la situación es la siguiente. Las tormentas solares se dan a cada rato, ¿no? Hay lo que se llama el periodo activo del Sol y hay un periodo inactivo del Sol. En el periodo activo del Sol, el Sol tiene obviamente las llamadas manchas solares, que son puntos que son aún más calientes que la misma superficie del Sol. Y se libera en ocasiones explosiones, ¿no? Que libera obviamente este plasma solar, partículas solares, pues vienen rayos UV92, partículas alfa, beta, todo esto. Los rayos gamma no son los que fastidian este tipo de explosiones o tormentas, lo que fastidia obviamente los satélites, ni tampoco los reactores que puedan producir electricidad o el grill eléctrico, ¿no? Esa infraestructura. Son más bien las partículas alfa y beta, que esas son las que sí impactan satélites, afectan obviamente las comunicaciones, dan directamente ese campo de energía que llena ese chorro de energía, da directamente contra la magnetosfera de la Tierra. La magnetosfera de la Tierra se afecta, en ocasiones se debilita si estas explosiones son muy grandes o son consecutivas. El año pasado tuvimos una mancha solar que fue decenas de veces más grande que la Tierra. Era como una grieta en el Sol. Claro, a simple vista lo puedes ver, te vas a caer ciego si miras el Sol, pero obviamente, y de hecho, es bueno que la gente sepa que el Sol es blanco, no es amarillo. Lo vemos así por la atmósfera. El Sol es blanco. Es blanco, sí. No amarillo. No, una enana blanca no es amarillo. Detallitos de astronomía, verifique. Dicho eso, ¿no? Obviamente, estas tormentas se clasifican. Y hay varios tipos de clasificaciones, otras que las ponen por X, estas las ponen por G1, G2, G3, esta fue G4, pero no es la más potente, la potente es G5. Se puede llegar a G5, obviamente. Son más o menos los mismos efectos, pero más intensificados. ¿Qué quiere decir G4? Bueno, que tiene la capacidad primeramente de afectar las comunicaciones, de activar sistemas de seguridad de satélite y que puede interrumpir las conexiones con los satélites, que puede interrumpirse la producción eléctrica porque los sistemas de protección se activen, obviamente por el impulso que llega, la fuerza, el impacto que hay sobre la Tierra. El impacto no crea terremotos, usted no ve ese impacto, tampoco es invisible. La única forma de ver ese impacto es cuando se dan auroras boreales. Y de hecho se dieron en Estados Unidos cuando se dio esta explosión, en estados bastante bajitos, o sea que no fue allá en Alaska, ni siquiera en el estado de Washington, sino bastante bajo acá cerca de Georgia, esa región. Así que obviamente tenemos una interacción de esto que llamamos el clima espacial. El clima espacial es la actividad del Sol y otros fenómenos del sistema solar o a nivel cósmico que puedan afectar el diario de la Tierra, ¿no? El equilibrio de la vida en la Tierra, o obviamente el funcionamiento de la magnetosfera de la Tierra. No quiero irme en física, ¿verdad? No quiero ponerme en geofísico, no lo soy, pero obviamente en mi campo de antropología ambiental, pues estos son temas recurrentes, que uno tiene que hablar de esto y entender las conexiones que hay entre la civilización, nuestra tecnología y cualquier pulso electromagnético que pueda venir de una explosión solar o de las partículas obviamente ionizadas o las partículas cargadas que libera el Sol, que chocan contra la atmósfera, que es lo que pasa con las llamadas, por ejemplo, auroras boreales o australes. Esas mismas auroras se dan en el Polo Sur. Se llaman australes allá abajo y acá son boreales en el sur. Son idénticas, pero se llaman de distintas maneras. Aquel es el hemisferio austral en el sur y obviamente boreal en el norte. Eso es todo. ¿Es válido el temor? No hay que temer. Digo, si hubiesen más, no es que sea una explosión. Digamos esto, ¿no? Una secuencia de 2 o 3 explosiones de ese nivel G4. Obviamente van a debilitar la magnetosfera y los sistemas sí se van a ver obviamente abrumados. Y podría haber cortes eléctricos porque ha habido en el pasado, o sea, en varias ocasiones, 5, 6, 7, que yo recuerdo más, ha habido obviamente impactos de explosiones solares en la Tierra que han afectado la producción eléctrica, se ha ido la electricidad, se han caído las comunicaciones. Ha ocurrido. Sí, los GPS se desequilibran, se pierden obviamente, no están calibrados y empiezan a fallar los GPS y en esta ocasión también fallaron los GPS y en otras ocasiones anteriores.
No hay, todo esto. no hay manera de aprovechar esa energía solar. Bueno, pon un panel solar a ver si te llega. No, Pero no, pero qué sé yo, de repente aprovechar. déjame decirte, obviamente se supone que en el futuro nosotros, y el futuro es ya, aprovechemos toda esa energía que libera el sol. Para que tengas una idea, mira, en 1 kilómetro cuadrado, en 12 horas de sol, se acumula ahí la intensidad de una explosión atómica. Repíteme eso. La energía solar que impacta una área de superficie de la Tierra de 1 kilómetro cuadrado equivale a una explosión nuclear en 12 horas. Si pudiéramos transferir toda esa energía que llegó en ese cuadrito nada más y transformarla en energía útil, electricidad o lo que fuese, obviamente no tendríamos nunca más problemas con energía en este planeta, ni habría problemas con petróleo y gas natural. ¿A quién le importa eso? Tendríamos esa energía. Obviamente las mejores celdas solares las tienen las plantas, porque las plantas son quienes mejores adquieren y usan la energía del sol todos los días. Claro. La fotosíntesis de las plantas. Nosotros estamos imitando a las plantas con su fotosíntesis. Poco a poco vamos a seguir aumentando la capacidad de poder captar energía solar. Y que de hecho en estos momentos, lugares como Puerto Rico, esa es la opción para energía. No es el gas natural. El gas natural se está eliminando. De Europa inclusive están eliminando el gas natural. Contamina y es costoso. En Puerto Rico ahora apostamos al gas natural. Siempre estamos en la cola del león, cogiendo lo que tiene. Es un desastre. Nosotros queremos imitar el mundo, pero de repente ahora queremos estar en gas natural cuando ya el mundo está saliendo del gas Saliendo natural. de él totalmente. Somos un país terrible, Óyeme, bruto en administración gubernamental. Molusco, hace 5 años atrás más o menos, aquí había un grupo de puertorriqueños ingenieros que estaban propulsando la idea de tener reactores nucleares pequeños en Puerto Rico, pero la tecnología había que probarla. Esa es la tecnología que va a venir. Son un pequeño reactor nuclear que puede dar energía a una enorme cantidad de lugares. Sí, pero eso explota. No, sin el peligro de la explosión, del China sin Syndrome. Sin el China Syndrome ese, la teoría esta que explota, la reacción en cadena. Uf. Nueva tecnología que resolvería todo el problema. Llueva o no llueva, esté nublado o no esté nublado, sopla o no sopla el viento para las aletas allá en el sur de Puerto Rico, ¿no? De energía eólica. Esa tecnología. Sí, con los molinos de viento que no sirven. Pues, bueno, el de la Kennedy no sirve. Aquello pujan Una algo. vuelta ahí, pero gallo, eso no carga ni un teléfono. Para que te distraiga. Eso no carga ni un teléfono. Qué bárbaro. Pero, de nuevo, esa es una de las alternativas que hay. El sol es otra, pues es un reactor, obviamente, de fusión nuclear que está ahí todo el tiempo, tirando energía y vamos a desaparecer, no va a existir más la Tierra y el sol va a seguir ahí. O sea que, obviamente, tenemos que aprovechar esa energía. O sea, cada vez que hablamos de esto, obviamente es sumamente cagante. Obviamente son las proyecciones que son un sinnúmero de años. O sea, la gente no entiende que el planeta Tierra como planeta va a desaparecer, Claro. porque es cíclico, ¿no? Como han desaparecido un sinnúmero de planetas. Entendemos nada más que no va a pasar nunca. El planeta Tierra va a desaparecer como planeta. Obviamente no mañana, no pasado mañana. Bueno, nosotros mismos estamos desapareciéndolo con nuestras acciones como seres humanos. Y porque realmente, cuando tú analizas el mundo es una mierda de lugar. O sea, es un lugar maravilloso que lo hemos convertido en mierda. Déjame aclararlo porque el mundo es increíble. Nosotros lo hemos convertido en un mojón. Pero el mundo como planeta, o sea, el planeta Tierra va a desaparecer tarde o temprano. Ahí hay dos términos, ¿verdad? Y vamos a ponerlo de esta manera para entender. Cagante, caballo. No. Está el planeta, la naturaleza y el planeta. Maravilloso, mano. No, por más que digan que buscan, que el Hubble busca, que con el otro telescopio lo otro vaya a orbitar, nada se compara con este planeta. Es la biodiversidad. Es como diría yo, una reserva de vida, con una variedad de cantidad de formas de vida que todavía hay formas de vida en este planeta que no conocemos. A cada rato descubren nuevas formas de vida en los océanos o inclusive en la selva. Wow. O sea, aún con toda la porquería que hemos hecho y la deforestación y la destrucción ambiental, aún así todavía aparecen cosas nuevas. O sea que esto es un planeta de vida. El secreto de este planeta, el valor de la Tierra, es la vida. No hay nada más. No es ni tierra ni minerales. Eso lo hay por todos lados. Eso lo hay en este sistema solar. Más, aquí hay lunas que están hechas de hidrocarburos nada más para explotar gasolina y lo que tú quieras de ahí. Y metano, lo que tú gustes. Pero vida, como en este planeta, no tenemos una más mínima idea. ¿Qué ocurre? Está el mundo. El mundo es nuestra civilización, nuestra sociedad. El mundo dice, por eso inclusive la gente predica, pero lo que habla es del mundo que corrompe, pues es el mundo nuestro, nuestra sociedad, nuestra civilización, nuestra historia, lo que hacemos, todo eso. Y está el planeta. Nuestro mundo está
aquí, encima de este planeta. Aquí estamos nosotros. Y lamentablemente las malas decisiones que hacemos son las que perjudican a ese planeta. Si somos amables, si somos conscientes con la Tierra nos va a tratar mejor. Vamos a ver, obviamente, como diría yo, una simbiosis entre nosotros y la naturaleza. Pero nos creemos que la Tierra es nuestra, que hacemos lo que nos salga del forro, que al que no le guste, que busque donde no se ve. Y de esa forma, de esa manera, tratamos todo. Creemos que todo está muerto o que todo está para que hagamos lo que nos es la gana. Y como te he dicho muchas veces, si la naturaleza se muere, nos morimos con ella. O sea, nosotros vamos a morir antes que la naturaleza. El planeta va a seguir aquí. Puede que con unos daños enormes, puede que tarde tal vez millones de años en volver a regenerar con otras formas de vida nuevas. Porque algo tiene este planeta interesante, es que cada cierto tiempo cambia todo lo que hay. Cambia las plantas, cambia los peces, cambia los mamíferos, cambia los insectos, cambia, evoluciona, se transforma. Y ahí está la evidencia, obviamente, fósil, obviamente geológica, que nos demuestra que el planeta es cíclico y que cuando ya algo no funciona más, o ya algo le apesta, o ya no da más, lo elimina. O sea, podemos decir que en Arroyo Habichuela va a sonar, la manera en que lo voy a explicar es mega calle, porque no tengo, o sea, el planeta se encabrona con la civilización y decide, ok, se acabó. ¡Pup! Nosotros hemos hablado infinidad de veces con los fósiles y obviamente con los descubrimientos que han hecho antropólogos, que se han encontrado relojes, baterías de miles y de años, o sea que básicamente motores y cosas motores así. de miles de años que cuando lo encuentran tú dices, pero ven acá, ¿y quién construyó esto? Claro. Pues civilizar, obviamente la teoría es, claro, pero no sé si está la prueba, claro, pero civilizaciones anteriores a la nuestra, que básicamente se murieron, se jodieron. Y es la realidad, o sea, el planeta, la gente piensa que el planeta está ahí para hacernos coro, no, claro, no, al contrario. Claro. O sea, no, eso no va a pasar. Bueno, esos objetos le llaman en inglés OPARs. Nosotros le llamamos objetos de dificultad, objetos arqueológicos de dificultad, porque no compaginan con el lugar y la cultura en que se encuentran. Por ejemplo, un motor que tenga, qué sé yo, 500,000 de años. ¿Quién rayo tiene un motor de combustión interna hace medio millón de años? Piezas que aparecen de esa forma y que para la arqueología, pues esto es algo maldito, ¿no? Es algo que no podemos explicar dentro de nuestros esquemas teóricos. O sea, no cuadran el rompecabezas. No. Y obviamente atenta contra el orden establecido. Por ende, estas cosas hay que ponerlas a un lado, ponerlas ahí como una curiosidad. No, tal vez no es un fraude, lo que tú quieras, pero lo esconde, lo sacas del medio. Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos las piedras de Guayanilla, y esas piedras de Guayanilla, que algunos llaman las piedras fenicias, pues no tienen explicación para la arqueología. Que ahora hay un profesor, un amigo nuestro que trabaja en la Universidad de Puerto Rico, allá en Utuado, que está trabajando con esas piedras y haciendo un estudio exhaustivo y análisis de esas piedras. Y son reales. ¿Pero qué tienen esas piedras? Que no... Jeroglíficos y una serie de escrituras que no son taínas, porque los taínos no tenían escritura, que parece que son de culturas que eran del Oriente Medio, otra región, y que aparecieron aquí. Wow. En esa área donde estaba Guainía. Guainía era donde tenía el Yucayeque, por ejemplo, a Guaybaná primero. No Guaybaná segundo, el primero, que era el Bravo, pues ese. En esa región aparecieron unas piedras en el siglo XIX. Y la historia es larga. Esto un día podemos hacer un programa para hablar de eso, para que la gente ponga el día y diga, wow, ¿qué es esto? ¿Y qué ocurre? Pues aparecen estas piedras allí, las desentierran, porque había una señora que decía que era descendiente de indio que estaba agonizante y el padre fue a hacerle la extremaución y ella le dio una confesión y le dijo que ella era la guardiana de lo que había dejado sus antepasados, su papá, su abuelo, su tatarabuelo, etcétera, por ahí para abajo, y que esa era la biblioteca Guaybaná, que estaba guardada allí. Y el padre fue a ver qué había allí y excavó. Y cuando saca esto, empieza a ver una serie de piedras con unos escritos raros, las recogen todas y las llevan para la sacristía y las dejan allí en la iglesia del pueblo acá en Puerto Rico, en Guayanilla. Ahí dejan obviamente todo eso y hasta el día de hoy había estado olvidado allá, nadie le hacía mucho caso a eso en el Instituto de Cultura, lo tenían almacenado hasta que comienza esta investigación que hace este arqueólogo puertorriqueño y que de estos días voy a estar hablando con él. Déjame decirte que con este arqueólogo puertorriqueño, parte de las cosas que voy a presentar en Puerto Rico Top Secret son esas piedras y otras cosas más que se supone usted no deba saber y que nadie sabe. Vamos a ver cosas que lo que queda de mí, investigó por años y años y nadie le quiso hacer caso y ahora van a surgir a la luz pública. Vamos a ver qué va a inventar y qué van a decir cuando tengan que masticar eso que la gente va a ver. Que nadie sabe, que nadie conoce, que nadie buscó, pero que estaba ahí en las narices de todo el mundo. Pero te dejo el enigma aquí
porque eso es otra cosa ahí que vamos a tratar después. Pero la realidad es que hay muchas cosas así misteriosas, hay objetos que se encuentran como eso, ¿verdad? Y otras construcciones que se supone que no existan, inclusive bajo el océano, pues obviamente ponen a pensar a la gente en que hubo otra humanidad antes que esta, o hubo otros seres inteligentes de los que descendemos, o tal vez no tenemos que ver nada con ellos, y vivieron en este mundo en algún tiempo, en los millones y en los miles y miles de millones de años que ha habido la vida sobre la faz de la Tierra. Andrew, como siempre, gracias por estar con nosotros. Seguro. Súper interesante el podcast de hoy, Corillo. Ahí está la caja de comentarios. Importante, si te gusta el podcast, obviamente dale like, nos ayuda mejor a distribuir mejor el contenido. Tú sabes que YouTube trabaja de esta manera, a fuerza de like, ¿entiendes? Y obviamente ahí está la caja de comentarios para que tires el tuyo de los temas que hemos hablado y de los futuros temas que quieres que hablamos aquí con Andrew Álvarez en Top Secret en Molusco TV. Puedes seguir a Andrew a través de su fanpage en Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial, Andrew Álvarez Chardón, página oficial, y también a través de su canal de YouTube, aquí mismo, obviamente, en Andrew Álvarez Chardón. Búscalo, suscríbete a su canal de YouTube, Andrew. Antes de terminar, recuerden ustedes, las piedras del padre Nazario. Busquen ese tópico y entren a un mundo distinto y diferente al que le enseñaron en la escuela sobre la historia de Puerto Rico. Estoy próximamente, ¿dónde vamos a estar? Volvemos a Isabela. Por ahí viene Puerto Rico Top Secret, o no Puerto Rico Top Secret, por ahí viene Top Secret 2. Voy a estar dando algo de lo que yo hice hace muchos años atrás de Puerto Rico. Precisamente, diría yo, el preámbulo a todo esto que estoy haciendo con Molusco de Top Secret, que incluye a Puerto Rico por el momento, pero en años subsiguientes vamos a entrar en otros lugares que no va a ser Puerto Rico únicamente. Pero los misterios de Puerto Rico y esas cosas, tengo una charla que habla precisamente, un conversatorio sobre los misterios en Puerto Rico. Se llama Puerto Rico Proyecto Secreto. Y eso lo vamos a estar tirando acá en Isabela este próximo sábado 20 de abril. Oye bien, sábado 20 de abril, 8 de la noche en Boricuas, en la número 2, carretera número 2 en Isabela. Teléfono contacto para que separe tu espacio y que cuando puedas ir a ver la serie Top Secret que hacemos en grande, vea todo eso nuevo que viene ahí y puedas ver allí de dónde viene. Aquí venimos con las cosas que es el preámbulo a eso. Recuerda que eso es el sábado 20 de abril, 8 de la noche en Boricuas, Puerto Rico, Proyecto Secreto, la Isla de los Misterios, teléfono 787-579-8600. Mi producción, para que separe tu espacio para esa actividad, 579-8600 en Isabela. Ponte al día. Andrew Álvarez, abrazo, papi. A ti, hermano. Molusco TV.